¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestras historias de Jardín América. Este es el capítulo número 42. Vamos a hablar hoy del sillón de Drachenberg, el lugar del poder en Jardín América, ¿sí? Y nos vamos a referir a todos los que ocuparon el sillón de Drachenberg, que es el sillón donde se sienta el intendente, desde 1949 y un poquito antes también, hasta el año 2003. En principio, digamos que entre 1946, la fecha de fundación de Jardín, y el 2003, la República Argentina atravesó diversas etapas institucionales. Jardín América desarrolló su organización bajo autoridades designadas o elegidas conforme a la legislación vigente en cada periodo. El presente capítulo reúne en orden cronológico a quienes ejercieron la conducción formal del municipio desde su etapa fundacional hasta comienzos del siglo XXI. El primer periodo es, vamos a llamarlo así, la etapa de las comisiones de fomento. Pero antes de las comisiones de fomento no podemos dejar de mencionar a don Isaac da Silva. Está claro que Isaac da Silva no ejerció ningún cargo público, formal al menos. De todas maneras, su actuación en el proceso fundacional es innegable. El proceso fundacional iniciado en 1946 lo ubica sin dudas, con claridad, en el origen institucional de la comunidad. De manera tal que podemos decir que ciertamente gobernó Jardín América, o lo que era Jardín América en aquel momento. Como conductor de la empresa colonizadora, da Silva intervino en decisiones sustanciales, ¿sí? Ya lo hemos comentado anteriormente, como por ejemplo el emplazamiento del poblado, él lo decidió, la localización de la Plaza Colón y la denominación de la localidad incluso, configurando actos de conducción que fueron determinantes en la etapa previa a la organización municipal, ¿sí? El primer presidente de la Comisión de Fomento, el que formalmente se ocupó de conducir los destinos cívicos de Jardín América, fue Enrique Jacobo Drachenberg. Fue presidente del primer organismo de fomento. Él asumió el 23 de mayo de 1949, casi 3 años después de la fundación, y fue designado por el gobernador del que todavía era entonces el Territorio Nacional de Misiones. Después de Enrique Jacobo Drachenberg aparece como también presidente ya del segundo organismo de fomento el señor Antonio Ciganotto. Él asumió en julio de 1950, también en cumplimiento de una resolución del que era gobernador del entonces Territorio Nacional, todavía no era provincia. Después de Ciganotto, el que asume la conducción institucional, cívica, del que todavía no era el municipio, después fue municipio, el que asume reemplazando a Ciganotto fue don Bernardo Crist. Don Bernardo Crist fue presidente del tercer organismo de fomento, permaneció en el cargo pocos meses, desde el 23 de mayo de 1952 hasta el mes de agosto de ese mismo año 1952. Transcurrieron unos meses y ¿qué pasó? Pasó que los integrantes del organismo de fomento renunciaron. Había dificultades, lo podemos tratar en otra oportunidad, este es un detalle cronológico, nada más. Y aquí se abre un periodo de acefalía después de Bernardo Crist. Acefalía que fue, digamos, solucionada haciéndose cargo del que quedaba, del funcionario, entre comillas, que quedaba en el organismo de fomento, que fue nada más ni nada menos que el secretario tesorero, venía desempeñándose en ese cargo el señor Eubaldo Cuenca.
Estuvo también unos meses, poco, pero hay que mencionarlo. También es parte de los que condujeron Jardín América, aunque claro, a él no lo eligió nadie. Era el que quedó porque todos los miembros del organismo de fomento renunciaron. Alguien tenía que quedó él. En diciembre de 1952 se designan a los nuevos integrantes. La designación recayó sobre Julio Jordán Aspitía, quien también permaneció poco tiempo, algunos meses nomás. Debió renunciar. Le pidieron, los demás integrantes del organismo de fomento le pidieron la renuncia. No estaban muy satisfechos con el trabajo que venía realizando el señor Aspitía. Y lo reemplaza el que se desempeñaba como vicepresidente, que fue el señor Raúl Lamas. Él ejerce la presidencia en carácter provisional a partir del 18 de abril y estuvo hasta diciembre de 1953. Todos van sucediéndose en corto tiempo, cortos lapsos. Y este lapso, después de la renuncia de Lamas, vuelve otra vez a quedar a cargo del organismo comunal Eudaldo Cuenca, que seguía siendo el secretario tesorero. Eudaldo Cuenca, mi tío, digo por si le llama la atención el apellido. La verdad que todas estas cuestiones, estos detalles menudos, si bien don Antonio Facciandini lo recuerda en una nota que yo tengo registrada y está subida al canal de YouTube, la verdad que todos estos detalles, estas menudencias me los contaba mi propio tío. Él me contaba. Bueno, y Eudaldo Cuenca se hizo cargo de la Comisión de Fomento en febrero del 54 en su carácter de secretario tesorero por la caducidad de los miembros anteriores. Y eso ocurrió 2 veces en la pequeña historia institucional de Jardín América de entonces. Seguimos a Antonio Facciandini entonces y vamos a decir que desaparece después el organismo comunal, el organismo de fomento, también llamado Comisión de Fomento, y a partir de ese momento aparecen los gobiernos unipersonales. El primer comisionado municipal fue Adolfo Beyesdorf. Él asumió el 19 de febrero de 1955 y permaneció también pocos meses, hasta junio de 1955. Allí se hace cargo, en ese mes, comenzando el invierno, el doctor Eduardo Rivera Fernández. Asume como comisionado municipal en julio del 55 mediante un decreto del gobierno provincial. Pero cesa también ahí nomás. Cesa en octubre de 1955, había caído el orden institucional en ese año, y asume, pocos días después, como comisionado municipal otra vez, el señor Pablo Figue, por designación de la autoridad interventora provincial. Al cabo de un tiempo, en 1957, él mismo decide renunciar luego de prestar un invalorable servicio. Hay que consignar que durante el lapso del mandato de Pablo Figue, en octubre de 1957, Jardín América alcanza el rango de municipio. Es decir, somos municipio desde ese año, desde 1957 ya éramos provincia también, ¿no? En julio de 1968, el interventor Pomar aceptó la renuncia de Figue y nombró a Hugo Waldemar von Setchau como comisionado municipal. Él asume el 6 de julio, von Setchau asume el 6 de julio, en cumplimiento de un decreto, que el 1679 de ese año, y en 1961, cuando recién cumplía sus 15 años, Jardín América tenía la posibilidad de elegir a quien fue su primer intendente electo. Los votantes se decidieron por Armando Waldemar von Setchau, que asumió el 9 de mayo de 1961 y debió dejar el cargo en junio de 1962. Allí asume un tal Ernesto Hanse Larramendi. Asume como comisionado interino.
Asume el 15 de junio de 1962 por decreto del gobierno provincial y permanece en el cargo no demasiado tiempo, porque es reemplazado por Julio César Benítez Chapo. Julio César, Lito, para quienes lo conocimos, el escribano, asumió el 20 de agosto de 1962 y duró en el cargo hasta que otra vez los misioneros y los jardinenses pudieron elegir a su intendente mediante el voto popular. La elección en esa oportunidad recayó en don Hugo Waldemar Fonseschau, así que tenemos dos hermanos allí. Hugo Waldemar Fonseschau, que fue comisionado municipal, y más tarde asume Armando Waldemar Fonseschau. Los dos hermanos estuvieron al frente. Bueno, pero hablemos de Hugo. Hugo fue intendente electo, asumió el 12 de octubre de 1963, pero cesa en 1966 como consecuencia de la interrupción del orden institucional. El que reemplaza a Armando Fonseschau es el comisario de la localidad, el señor Nuto Sánchez. Fue designado como intendente, que era un municipio, designado por la intervención federal el 4 de julio de 1966. A Nuto Sánchez le sucedió Jorge Francisco Machón, que también fue designado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial. Y luego de Machón, que estuvo allí también cumpliendo una destacada tarea, asume como intendente a cargo, luego que Machón decide renunciar, a cargo asume Santiago Nemesio Lirusi. Esto ocurría en marzo de 1969 y fue confirmado en el cargo en 1970, concretamente en el mes de abril. Posteriormente, los jardinenses tienen otra vez la oportunidad de elegir a su gobernante. La elección en esa oportunidad recayó sobre José Mercedes Jiménez, quien asume el 25 de mayo de 1973 y de nuevo es reemplazado, luego de un cambio en el gobierno nacional y provincial, por José II Neironi como interventor militar de Jardín América. Asumió el 26 de marzo de 1976. A Neironi le sucede don Juan Calitco. Estuvo más años ya don Juan. Intendente municipal, designado también, al igual que Neironi, por decreto 148, asumió el 28 de mayo de 1976 y se mantuvo en el poder hasta diciembre de 1983, en que es sustituido por José Antonio Lobelio, quien fue elegido por la voluntad popular como intendente de Jardín América en los comicios del 30 de octubre de 1983. Él ejerció sus funciones hasta diciembre de 1987, en que es reemplazado por don José Jacob, también electo mediante voluntad popular. Asume el 11 de diciembre de 1987, pero renuncia en mayo de 1989, siendo reemplazado por Miguel Ángel Ríos, que los seguía en la lista de ese partido. Ríos completa el mandato de don José Jacob, 2 años estuvo, y se producen nuevamente elecciones, y allí es designado Juan Carlos Cuenca, electo intendente en los comicios del 8 de septiembre de 1991, asumió en diciembre de ese mismo año, fue reelecto en 1995, reelecto otra vez en 1999, en fin, ejerció durante 3 periodos consecutivos hasta que renunció el 10 de diciembre del 2001. Para completar su mandato quedó el doctor Luis Roberto Napoli, fue designado intendente por el Consejo Deliberante el 10 de diciembre de 2001, pero renunció al poco tiempo en marzo del 2002. El que le sucedió fue Alfredo Héctor Meyer, también designado intendente en marzo del 2022, presenta su renuncia y asume allí en su reemplazo el que le seguía en la lista de concejales, que era Oscar Arnaldo Kornoski.
que asume en forma provisoria el 10 de junio del 2002 y designado posteriormente como intendente titular unos meses más tarde, en julio de ese mismo año 2002. Ejerció sus funciones, terminó el mandato del intendente Cuenca el 10 de diciembre de 2003. Se producen elecciones otra vez y a Cornoqui lo reemplaza Luis Alfredo Araujo. Estamos ya en el año 2003. Araujo asume el 10 de diciembre de 2003 y hasta aquí llega nuestro resumen cronológico de los que gobernaron, de los que ocuparon el sillón de Dragenberg entre el comienzo del jardín y el año 2003. Lo demás es historia bastante reciente, se lo dejamos para aquellos que quieran continuar con los que vinieron después y completar este resumen, ¿sí? A ver, durante la etapa fundacional hasta la consolidación institucional del municipio, las autoridades mencionadas ejercieron la conducción de Jardín América, como nos dije al principio, en contextos diversos y también bajo distintos marcos normativos. Este registro que acabamos de detallar solamente procura dejar constancia histórica de sus mandatos como parte del proceso de construcción administrativa e institucional de la comunidad. Ojalá que para quien se decida escribir la historia grande de Jardín América más adelante, por ahí este resumen les sea de utilidad. Muy bien, esto es todo, casi todo por hoy. Nos encontramos nuevamente pronto, si Dios quiere, solamente si Dios quiere. Hasta entonces.